Hola, ¿qué tal? Bueno, soy el profesor David Masgo y soy profesor de geografía y bueno, hoy estamos aperturando lo que vendría a ser el curso de geografía virtual, ¿no? Un soporte virtual, una idea que nació, bueno, yo soy profesor de geografía ya hace unos 2 años y bueno, a veces hay alumnos o estudiantes universitarios que de repente están llevando el curso de geografía y necesitan pues tener pues un soporte virtual o una explicación concisa, rápida de lo que es la palabra geografía. Entonces el día de hoy vamos a explicar cómo vamos a trabajar lo que es el curso de geografía. Vamos a ver que vamos a utilizar lo que son diapositivas de PowerPoint y las voy a narrar para que ustedes puedan entender lo que vendría a ser el desarrollo del curso, el significado de la palabra geografía, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a desarrollar lo que vendría a ser la ciencia geográfica. Vamos a hablar sobre el concepto de la palabra, perdón, la definición de la palabra geografía. ¿Qué es la geografía? Hoy vamos a hablar del origen y de las definiciones de geografía que existen. Pero durante las semanas vamos a hablar de otros puntos que vendrían a ser, por ejemplo, acá les voy a mostrar justamente el índice que he diseñado para que ustedes puedan ver qué es los puntos se van a tocar en lo que es geografía. Es el tema 1. El tema 2 probablemente sea la Tierra. La Tierra, las características, los movimientos que tiene la Tierra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver el índice que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver sobre qué es geografía, definición de geografía. Más adelante vamos a hablar sobre la evolución de la geografía en la historia. Luego, cuál es el objeto de estudio de la geografía. La definición, ¿no?, del objeto de estudio, que es el espacio geográfico, su estructura, componentes, límites, el espacio geográfico como geosistema, que es una corriente geográfica, definición de hecho, fenómeno y agente geográfico, los principios, el método de investigación geográfica, la división de la geografía, las ciencias auxiliares, el determinismo y posibilismo, que fueron las dos grandes escuelas o corrientes geográficas en el siglo XIX, y la importancia de la geografía en el Perú. Hoy vamos a hablar solamente de lo que es definición de la geografía. Entonces, acompáñeme, vamos a tratar de hacerlo lo más conciso, lo más fácil, lo más simple posible para que tú puedas entender lo que es la palabra geografía. Muy bien, empecemos. Entonces, vamos a hablar qué es la geografía. La geografía vamos a explicarlo desde su origen como palabra hasta los definiciones más modernas que diversos autores han propuesto, ¿no? Y vamos a tratar de hacer un propio concepto, una propia definición nuestra, ¿no? Entonces vamos a empezar. Siempre cuando se trata de ver el significado de la palabra tenemos que recurrir a la etimología. ¿De dónde viene la palabra geografía? A veces nos preguntamos, ¿no?, ¿de dónde viene la palabra almohada, la palabra biología, ¿no? Entonces la etimología nos va a decir pues de dónde viene la palabra geografía. La palabra geografía va a estar, su origen tiene en dos voces griegas o vocablos griegos, ¿no?, que vendría a ser pues gea y la palabra grafien. La palabra gea creo que todos entendemos que significa tierra. Entonces gea significa tierra, planeta Tierra, y grafien significa descripción o escritura. Se quiere decir que el significado de la palabra geografía es descripción de la tierra, ¿no? Entonces vamos a ver que la geografía en su desarrollo inicial pues no era considerada ciencia porque no tenía un objeto de estudio definido y solamente se limitaba a dar las características del paisaje. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué es describir? Supongamos que estás en una playa durante el 10 de enero, en este caso en el hemisferio sur, en nuestro país Perú es verano, e imagínate que estás a la playa al mediodía. Entonces yo te pido que me describas ese paisaje que estás viendo, observando, mejor dicho, en ese momento. Entonces tú me vas a decir pues que, bueno, hay mar, hay arena, quizás haya montañas, haya una población, haya bastante, haya poca, si el agua está fría. Me vas a describir, eso es describir, dar características generales de un paisaje. Ahora, una cosa es describir y otra cosa es explicar, pero vamos a ver que la geografía, cuando surge en Grecia, aproximadamente en el siglo V a.C., que lo vamos a ver más adelante en la evolución de la geografía, vamos a darnos cuenta que la geografía es una ciencia descriptiva, una disciplina encargada de la descripción del paisaje.
¿Cómo era un geógrafo en sus inicios? ¿Un geógrafo griego, por decirlo así, o un geógrafo ateniense o de Mileto? ¿Cómo era considerado este geógrafo en sus inicios? Bueno, en primer lugar hay que imaginarnos, pues, recurrir pues a nuestra imaginación a ver cómo era la antigua Grecia, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que el geógrafo que era descriptivo, siempre recuerda, el geógrafo antiguo era descriptivo, se encargaba pues de recopilar datos del paisaje, ¿no? O sea, el geógrafo era una persona que viajaba constantemente a varios lugares del mundo conocido de ese entonces y anotaba estos datos para informarlo o aprendérselo y bueno, ser de ayuda para otras personas que necesiten esta información. También no solamente anotaba pues si había montañas, ríos, sino también anotaba el comportamiento de la población, pero lo anotaba, lo describía. Sus rasgos raciales, no si eran altos, bajos, el color de tez. También en sus constantes viajes conocía rutas, buscaba nuevas rutas para que posteriormente otros viajeros puedan también seguir esa ruta, ¿no? Hacía mapas. La geografía, como les decía hace un momento, no tenía un objeto de estudio definido. Se encargaba de todo con respecto a lo que es la Tierra. Entonces, hacía mapas, hacía mediciones, ¿no? Como vamos a ver más adelante a Eratóstenes o Anaximandro, ¿no? Que va a hacer los mapas. Y es así que este tipo de actividades se mantuvo durante varias centurias, varios cientos de años, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy a veces podemos ver pues que a veces la geografía hay algunas personas que a veces enseñan que la geografía solamente se limita a dar datos estadísticos precisos, pero ya no es tanto así, ¿no? Si bien es cierto la geografía es descriptiva al día de hoy, pero hace algo más que describir, algo mucho más importante inclusive. ¿Quién es considerado el padre de la geografía antigua descriptiva? O sea, de cuando surge la geografía, vamos a ver pues que vamos a encontrar una obra que va a sorprender a los estudiosos del siglo XIX, ¿no? Entonces el que están viendo ahí en ese momento es pues nada más y nada menos que Cateo de Mileto. El Cateo de Mileto va a estar pues en el siglo V antes de Cristo y el siglo IV antes de Cristo. O sea, vamos a ver que la geografía es una de las ciencias más antiguas que existen en el planeta Tierra. Igual que la historia, que la biología, la filosofía, es una de las ciencias más antiguas que en su surgimiento pues no tuvo un objeto de estudio definido, así que a veces la geografía estaba para un lado de la historia, la geografía la encontramos en historia, la encontramos en cartografía, en economía. La geografía está en todas, pero en ese entonces no se la delimitaba bien. Bueno, ¿por qué a Cateo de Mileto consideramos que es el padre de la geografía antigua? Revisando bibliografía, uno va a encontrar en internet y en algunos libros que diferentes autores van a considerar a Hecateo, otros van a considerar a Eratóstenes de Cirene y otros van a considerar a Estrabón. Entonces hay que hacer un consenso, ¿no? En primer lugar, si nosotros vemos la línea del tiempo, vamos a encontrarnos que Cateo de Mileto, Eratóstenes y Estrabón, vamos a encontrar que Cateo de Mileto es más es anterior a ellos, o sea, es más antiguo, por decirlo así. Y Cateo de Mileto, cuando se descubre su obra, ¿no? Los viajes, bien conocido en nuestro país se le llama los viajes, pero en verdad se llama Dies Periodos, que significa viajes alrededor de la Tierra, ¿no? Como les decía, pues el geógrafo antiguo era el que viajaba, conocía lugares. En esa obra se va a encontrar por primera vez pues que es de carácter descriptivo geográfico, porque antiguamente se consideraba a Heródoto, que es el padre de la historia, se le consideraba pues padre de la geografía antigua también, pero luego que se encuentra la obra de Cateo, que es 100% descriptiva, a él se le va a considerar por su antigüedad como el precursor de la geografía antigua. Entonces se le va a dar el grado del padre de la geografía antigua, ¿no? Otra de sus obras también fue mejorar el mapa de Anaximandro, pero de repente tú dirás, si Anaximandro fue más antiguo que Cateo, ¿por qué no es el padre de la geografía? Sino que con el paso de los años de la evolución de la geografía va a limitar su objeto de estudio y va a dejar la tarea de hacer mapas a otra ciencia, que es la cartografía, que también vamos a estudiarla como ciencia auxiliar de la geografía. Entonces Anaximandro, por decirlo así, es el padre de la geografía
perdón, de la cartografía antigua, ¿no? Y Hecateo de Mileto es el padre de la geografía antigua descriptiva con su obra Los viajes, los 10 periodos. Entonces podemos definir que la geografía en sus inicios se encargaba de la descripción de los espacios de la superficie terrestre donde el hombre habitaba y se desarrollaba. A esos espacios donde el hombre vivía, los griegos le decían ecúmene. El ecúmene son aquellas áreas de la superficie terrestre donde el hombre se desarrolla. Y el geógrafo antiguo se encargaba de describir a estas edificaciones o paisajes donde el hombre se desarrollaba. Sin embargo, a partir del siglo XIX vamos a darnos cuenta de que la geografía en su constante evolución en el siglo XIX va a adoptar una nueva postura, ¿no? Una nueva postura científica, ¿no? Que la va a hacer diferente a sus inicios. Definición. Vamos a ver 3 definiciones, por ejemplo, ¿no? Dicen que la geografía es la ciencia del estudio de los fenómenos tanto naturales como sociales, considerados en su distribución en la superficie terrestre, de sus causas y relaciones. Esta definición la va a dar Emmanuel de Marton en el año 1950. Él es un gran geógrafo que va a tratar de definir lo que es la palabra geografía, ¿no? Como les dije, la geografía se encuentra en historia, en economía y en otras ciencias afines. Entonces, en el siglo XIX-XX se va a tratar de delimitar, de establecer su objeto de estudio y también hacer un concepto que la defina diferente a las demás ciencias. Ciencia, la otra vendría a ser ciencia que localiza, describe y explica y compara todos los fenómenos geográficos que suceden en la Tierra y la influencia que ellos causan en el hombre. Esta definición fue dada por la UNESCO en el año 1950. Vamos a darnos cuenta que al existir varias definiciones, la UNESCO trata de unificar esta, ¿no? Y nos va a decir, pues, ¿no?, que es la que le ubica, describe, explica y compara los fenómenos geográficos. Y ahí justamente tenemos al autor que vendría a ser la UNESCO. Luego tenemos, desde el enfoque sistémico, la definición de geografía que vendría a ser la ciencia social, que estudia la interrelación del hombre con su medio, o espacio natural, ¿no? Que es un concepto que se ve en muchos libros de nuestro país, que lo encontramos, y que vendría a ser justamente el enfoque sistémico. ¿A qué se refiere cuando dice interrelación del hombre con su medio, ¿no? Recuerda que el hombre depende de los recursos de su espacio natural para desarrollarse, y eso lo hemos visto desde las comunidades primitivas, la prehistoria, la edad antigua, medieval, moderna. Vamos a darnos cuenta que el hombre siempre ha dependido de los recursos naturales. Entonces el hombre modifica el espacio natural según sus necesidades, pero también la naturaleza modifica el espacio, a su propio espacio natural, ¿no? Por ejemplo, con un sismo o con un alud o un huaico, ¿no?, que pueda ocurrir. Entonces hay que darnos cuenta que el hombre y la naturaleza constantemente están interactuando, y la geografía justamente va a estudiar esta interacción, la va a desenvolver, la va a desarrollar para que se pueda comprender mejor lo que son los fenómenos que ocurren en la superficie terrestre. Entonces armemos un concepto moderno de lo que es geografía, ¿no?, en la actualidad. Pero antes de ello vamos a ver qué es lo que hace un geógrafo moderno, ¿no? ¿Qué es lo que hace en sí el geógrafo en la actualidad, ¿no? O sea, si de repente ustedes quieren estudiar lo que es geografía, bueno, pueden saber aquí qué es lo que hace en sí un geógrafo, ¿no? Entonces vamos a ver que el geógrafo va a estudiar lo que es el impacto ambiental y social, ¿no? ¿Qué significa el impacto ambiental? Por ejemplo, cuando se hace una mina sobre un territorio, vamos a ver cómo la mina modifica el espacio. Por ejemplo, si altera ecosistemas o el uso de agua altera pues la producción agrícola de los campesinos, ¿no? Y también ya no se habla solamente de un impacto ambiental, sino de un impacto social, cómo la población lo percibe, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, casos de Tambo Grande, ¿no? Tambo Grande, donde justamente una mina iba a establecerse debajo, ¿no? Iba a establecerse en el territorio donde estaban construidas sus casas y sus campos agrícolas. Luego también la geografía se encarga del uso sostenible de los recursos naturales. Al día de hoy recordemos que una corriente ecológica llamada desarrollo sostenible es la que se encarga de
velar por el buen uso de estos recursos para que en un futuro mayor pues estos se puedan utilizar y se tenga la misma calidad de vida, ¿no? También el planeamiento urbanístico, ¿no? La geografía también se encarga de establecer patrones de planificación territorial. ¿A qué nos referimos con esto, no? De dónde construir determinadas instituciones o viviendas, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en el caso de Lima Metropolitana, pues tiene al día de hoy un problema que es grave, ¿no? Que es la congestión vehicular y que se debe pues a la mala planificación que se ha desarrollado en el territorio. También está lo que es la prevención de riesgos y desastres de origen natural o social también, ¿no? Por ejemplo, se encarga de estudiar cómo se origina un sismo y cómo prevenir, cómo estar preparados y cómo actuar después ante un fenómeno como un sismo, ¿no? Un fenómeno geográfico que es un sismo. Luego tenemos lo que es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, como les decía de referencia, vendría a ser pues a la reubicación de establecimientos para que haya una mayor armonía en la ciudad, ¿no? Donde todos los elementos puedan desarrollarse de una forma ordenada, ¿no? Es el caso, por ejemplo, a veces de pueblos que están en la frontera entre centros poblados que están entre las fronteras de departamentos, y a veces este centro poblado no sabe a dónde acudir, ¿no? Si ir a su capital de su departamento o al otro departamento. El desarrollo local sustentable y sostenible. ¿Y quién se ha considerado el padre de la geografía científica moderna? Bueno, como ya hemos hablado, Hecateo de Mileto es de la antigua, pero hay que darnos cuenta que hay un nuevo fundador, por decirlo así. Hay un antes y después con el personaje que ustedes ven, que vendría a ser Hecateo de Mileto, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Friedrich von Humboldt, lo conocido por todos nosotros como Alejandro de Humboldt o Alexander von Humboldt. Él va a ser alemán y justamente la geografía científica va a surgir en universidades alemanas, que ya en el siguiente tema vamos a hablar sobre la evolución de la geografía. Sus obras son muy conocidas, las dos más importantes que prácticamente la mayoría de geógrafos concluye que es Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, es cuando viene al Perú, a Perú, a Ecuador y a México. Ahorita vamos a ver un mapa cuando viene a hacer su recorrido, por algo tenemos al pingüino de Humboldt o la corriente de Humboldt. Y Cosmos, que también vendría a ser otra de sus obras más grandes que como geógrafo va a recopilar, ¿no? Esa obra lo escribió prácticamente ya en sus años de cenitud, a los 70, 74 años, empezó a hacer una recopilación de todos sus estudios que él había hecho, ¿no? Ahí tenemos un mapa que él lo va a mostrar. Desde La Coruña va a llegar a lo que es la zona norte. Se le dice viaje a las regiones equinocciales porque justamente el Ecuador pasa acá, ¿no? El Ecuador también es conocido como la línea equinoccial. Entonces va a recorrer lo que es el Perú en el año 1801-2. Va a estar recorriendo en esta zona. Por eso vemos acá el mapa medio curioso del Perú, que es pues cuando todavía estábamos bajo estaba establecido el virreinato del Perú. Y vamos a darnos cuenta pues que va a recorrer lo que es las costas peruanas de Ica, de Lambayeque, de Cajamarca, luego va a entrar a lo que es a Ecuador y bueno, y así va a ser su recorrido. Entonces vamos dando cuenta que Alexander von Humboldt va a plantear una forma nueva de hacer geografía. O sea, no solamente se va a limitar en describir, sino también en explicar. Y justamente él es también conocido como el padre de la geografía física, ¿no? La que estudia el paisaje natural y los relieves. Para hacer una definición de geografía nosotros mismos, como les decía, acá lo hemos construido, miren, es una ciencia social. ¿Por qué social? A pesar que estudia la naturaleza, le decimos social es porque ve cómo el hombre se desarrolla, ve el beneficio para el hombre, pero al día de hoy también se ve el beneficio en la naturaleza. Entonces vamos a ver que es la ciencia social que ubica, describe, explica y compara los fenómenos y hechos geográficos que más adelante vamos a explicar, que acontecen en el espacio de la superficie terrestre, habitados, producto de la interrelación permanente del hombre con su medio. Entonces ese es un concepto de geografía que vamos a nosotros a poder construir, ¿no? Que si desean ustedes pueden aplicarlo, pueden modificar. Entonces no se vayan a olvidar de que este es uno de los primeros videos que estamos haciendo. Más adelante, en estos días, vamos a subir lo que es la evolución de la geografía con el paso del tiempo.
Si desean pueden dejar sus preguntas, suscríbanse, compartan el video, dejen sus preguntas abajo, los responderé con la brevedad posible para que ustedes puedan ampliar más sobre lo que es el curso de geografía. Ok, muchas gracias.